Muy bien, creo que ya estamos grabando, así de que estaba también ese problema bien complicado, ¿verdad? Ese podría ser otro que si, si lo consideran también lo podemos hacer. Bien, veamos el 16. ¿Qué cantidad debió ser depositada el 1 de junio de 1950 en un fondo que produjo el 5% convertible semestralmente con el fin de poderse hacer retiros semestrales 600 cada uno a partir del 1 de diciembre de 1950 y terminando el 1 de diciembre de 1967? Lo que aquí veo son semestres. Básicamente son semestres y eso facilita tanto la creación de la ecuación de valor como los demás pasos a realizar. Bueno, ya quedó así en rojo. Vamos a ver. En particular, t igual a cero estaría correspondiendo al 1 de junio de 1950. Y vamos a ver, el último es el 1 de diciembre. Bueno, noten que de junio a diciembre del mismo año hay un semestre. Terminando el 1 de diciembre de 1967, ahí estamos hablando de 17 años. O sea, vaya, si a eso le sumo 17 años, llego al 1 de junio de 1967. Entonces, para llegar al 1 de diciembre necesito un semestre más. Entonces, además de 17 años, necesito un semestre más. Es decir, 34, 35 semestres. En el semestre número 35, aquí tengo 1 de diciembre de 1967. Y pues el primer pago en T igual a 1, pues nos dicen de que, vamos a ver, los retiros se hacen a partir de un semestre después de esto. 1 de diciembre, 1 de diciembre de 1950. Entonces, bueno, ahí está nuestro diagrama de tiempo. Bueno, no está completo todavía porque vamos a ver, vamos a tener que depositar una cantidad X y vamos a tener que lograr retirar incluso en el semestre número 35 $600. El interés, pues está fácil porque solamente lo tengo que dividir por 2. Pues ahí tengo 0.025. Entonces, todo lo que tengo que hacer, pues, es pasar estas cantidades a tiempo actual. Entonces, y eso no resuelve el problema. X, entonces es 600. ¿Cuántos pagos? Pues 35 pagos a, a tiempo actual a una tasa del 0.025. Ok, bueno, pues más que todo un cálculo ahí directo me parece. Veamos aquí en la calculadora. 1 menos 1.025 elevado a la de menos 35 entre 0.035 y esta parte me da 16.53 multiplicado por 600, obtengo 9.919. Bueno, no coincide con la respuesta. Veamos qué pasó. Convertible semestralmente.
Vamos a ver. Entonces, ¿qué cantidad debió ser depositada el 1 de junio de 1950 en un fondo que produjo el 5% convertible semestralmente con el fin de poder hacer retiros semestrales de 600 cada uno a partir del 1 de diciembre de 1950? Realmente eso nos ayuda porque la fórmula nos va a pasar todas esas cantidades a t igual a cero. ¿Será que Ya, dice, ya lo hice yo y sí da. sí da? Sí, Vamos a ver. Ah, es que me equivoqué al calcular esta parte, me equivoqué. Realmente esto es 23.1451 y al multiplicarlo por 600 da 13.887,09 centavos, pero si nosotros redondeamos al centavo más cercano, 13.887,10 centavos. Entonces había cometido aquí un error al calcular esto. Pero bueno, ahí está. Y ahí también Rocío nos ayudó un poco, Saraí. Ahí nos ayudó un poco. No sé si hay preguntas. Yo creo que aquí lo clave era notar semestres. Es cierto, teníamos fechas, ¿verdad? Pero notar que realmente estábamos trabajando en semestres. Y eso, si empezás a hacer conteo de días, como lo mencionaba, ¿verdad? Si puedes trabajar meses completos, trabajas meses completos. En ese caso, pues se pueden trabajar semestres completos. Así de que esa es la forma de, pues, trabajar ese problema. Entonces, creo que realmente dibujar este diagrama de tiempo ayuda bastante en el sentido que, bueno, ya que trabajamos semestres y que se calculan 35 semestres, pues ya lo demás es mucho más claro, me parece. Entonces, ok, bueno, pues no sé si hay otro ahí del mismo capítulo que quieran trabajar o trabajamos este el grande, 25. 25, vemos el 25. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto debió depositarse el 1 de junio de 1940 en un fondo que pagó el 4% convertible semestralmente con el objetivo de poder hacer retiros semestrales de 500 cada uno desde el 1 de junio de 1955 hasta el 1 de diciembre de 1970? Bueno, ese problema es parecido, pero no es igual. Hay un detalle que lo separa de los otros. Sin embargo, la idea de semestres se mantiene porque vemos ahí 1 de junio de 1940, vemos 1 de junio de 1955, ahí hay años completos. Y luego 1 de diciembre de 1970. Entonces, si pasamos a años, a 1 de junio de 1970, tenemos eh, años completos, pero de 1 de junio a 1 de diciembre tenemos un semestre. Entonces, aquí tenemos que trabajar de nuevo en semestres. Esto nos ayuda bastante en el sentido de que pues no simplifica lo que hay que hacer. Pues esto se va a depositar el 1 de junio de 1940. Quizás realmente en ortografía
no lo he revisado totalmente, pero ustedes si me equivoco, me corrigen, ¿no? Pues para indicar primero, ya sea eh, eh, un eh, superpuesto del cero, o pues si es más tipo O, ¿verdad? Abajo, pero con un punto, ¿verdad? Primero. Entonces serían las dos formas y ojo por las dos formas de redactarlo. Entonces, bueno, eso es lo que tengo entendido. Si me he equivocado en eso, pues me indican, ¿no? Entonces, 1 de junio de 1940, luego pues los retiros, bueno, pongamos la última fecha. Entonces, del 1 de junio de 1940 hasta 1 de diciembre de 1970, si solo vemos los años, son 30 años de diferencia ahí. 60 semestres, pero además habrá que sumarle un semestre del 1 de junio al 1 de diciembre de 1970. 31 semestres. Asumo de que eso está claro. Ahorita pueden preguntar con respecto al conteo de semestres. ¿Cómo que lo estoy haciendo, verdad? Ahorita es un buen momento para preguntar en caso de que no haya quedado claro. Entonces, bueno, aquí debería haber un punto si estamos estrictos con la ortografía. Entonces, aquí hay una cantidad de X que se va a depositar, un fondo que sería del 4%, convertible semestralmente, es decir, 0,02 por semestre. Espera hacer retiros semestrales de 500 cada uno, empezando en esa fecha. Entonces noten que pasan 15 años exactos, porque de 1 de junio de 1940 a 1 de junio de 1955 pasan 15 años exactos. Todo lo que tuve que hacer ahí es lo resto entre años, ¿no? Entonces, a ver, hice un error por acá, era 61 porque la diferencia eran 30 años, es decir, 60 semestres, y luego el semestre que va de ¿cómo se llama? 1 de junio a 1 de diciembre. Entonces, vamos a ver, luego aquí, sí hay 15 años, entonces aquí estamos hablando del semestre número 30. Entonces, eso realmente nos está simplificando bastante el trabajo. Entonces, bueno, ahí no voy a ponerte igual a uno porque no es muy importante. Es importante el semestre 30 porque desde allí se quieren hacer retiros de 500. También pues te igual a 29 porque ahí voy a hacer pasar esas cantidades. Entonces, ciertamente te igual a 31 también hasta te igual a 61. Entonces, tengo estos cantidades que yo puedo pasar con mi fórmula a t igual a 29 porque valor actual siempre me los hace pasar un periodo antes. Entonces, eh, aquí el primer periodo en el cual se espera hacer el retiro es 30 en el semestre 30, pero nuestra fórmula nos los hace pasar a t igual a 29 y finalmente pues nuestro último movimiento será pasarlo a t igual a 0. Entonces pues primero pasamos esos 500, cuántos pagos tenemos. Noten que, vaya, aquí tengo 30, ¿verdad? De, si yo hiciera la resta, tendría que sumarle uno, porque imagínense de que yo hago pagos en T igual a 5 y 6, dos pagos, ¿verdad? Y a 6 le resto 5, pues me da uno. Entonces, si yo hago la resta, tengo que sumarle uno para tener el número completo. 61 le resto 30, tengo 31. Entonces, en total tenemos 32 pagos, ¿verdad? Por esa lógica que les acabo de mencionar, ¿verdad? Para poder hacer los conteos de forma rápida. La idea no es de estar empezando a contar de 30, ¿verdad? O a veces podría ser más fácil contar de 31, ¿verdad? Entonces, alguien podría decir, bueno, de 31 a 40 ya hay 10. Entonces, de 41 a 50 ya hay 10.
Entonces, poder contar ahí y siempre nos va a dar ahí 32 pagos de $500. Y ahí cometí un pequeño error. Era una tasa del 2% por semestre, pero este tiempo, esto lo he pasado a t igual a 29, al semestre número 29. ¿Qué tengo que hacer para pasarlo al semestre t igual a 0? Vamos a ver, alguien distinto a Saraí por medio punto. Alguien distinto a Saraí que me pueda decir, bueno, ya tenemos esa cantidad en t igual a 29. ¿Qué tengo que añadirle para pasar eso a t igual a 0? Vamos a ver. ¿Alguien? No está tan complicado eso. ¿Qué tengo que hacer para pasar esta cantidad que la he pasado a t igual a 29 a t igual a 0? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver, medio punto ahí. También válido para los que van a hacer la ICAP. ¿Alguien por ahí? Sería multiplicar por 1.02 a la menos 29. Así es. Entonces uno más, sí, 0.2 a la menos 29 y eso me lo hace pasar de t igual a 29 a t igual a 0. Vamos a darle ahí medio punto a Saraí. Eh, pues quisiera mayor participación de parte de los demás, ¿verdad? Entonces, no era una pregunta complicada. Entonces, realmente, bueno, Saraí se ha ganado ya muchos puntos y al final los podrá ocupar en cualquier parcial, pero aquí hay que estar atentos, ¿verdad? Entonces, o hay que, si tienen dudas ahí, pregúntenle a Saraí qué es lo que hace para poder mantener la atención, ¿verdad? Realmente eh, es un ejemplo para la clase y espero que los demás puedan aprender de ella. Entonces, bueno, vamos a calcular primero esta parte. Pues tenemos uno menos 1.02 elevado a la menos 32 dividido entre 0.02. Entonces, esta parte me da 23.46. Luego lo tengo que multiplicar por 500 y de un solo, pues lo podemos multiplicar por 1.02 elevado a la menos 29. Pues yo tengo 6.607,65 centavos, exactamente lo que está ahí en pues, la respuesta. Ok, bueno, ahí está ese problema. Una vez más, yo creo que lograr hacer el diagrama de tiempo, que esto es clave, ¿verdad? Esto es clave. O sea, si tienen el problema, si en el examen, si hacen el examen y no hacen el diagrama de tiempo y lo tienen equivocado, bueno, pues ahí, o sea, no se puede. Vaya, sí, lo que hago es, ahí, yo califico solo respuesta, ¿verdad? En el sistema, ya que tienen 3 oportunidades, pero ciertamente en su trabajo
como lo he estado sugiriendo muchas veces, ¿verdad? Y además que lo estamos aplicando aquí en clase, pero si le sale mal por no hacer esto, bueno, realmente ahí, pues, eh, ese podría haber sido realmente la situación, ¿verdad? Que si hubieran hecho el diagrama de tiempo, quizá lo hubieran tenido bueno, ¿verdad? Entonces, aquí la clave de comprender ese problema fue el diagrama de tiempo. Entonces, y noten que realmente a mí me gusta hacer estos diagramas de tiempo, eh, ayudan bastante, a pesar de que ya con la experiencia que tengo, yo podría hacer estos problemas sin el diagrama de tiempo. Pero el diagrama de tiempo simplemente me da todos los elementos que necesito visualmente. Ya no tengo que volver a ver aquí arriba, sino que solamente veo acá. Luego, pues la parte final de verificación de la respuesta, ¿verdad? Claro, en un examen, pues verificaría un par de veces hasta que el tiempo me lo permita, ¿verdad? Hasta que el tiempo me permita verificar una y otra vez y la respuesta, pues, tiene sentido. En estos problemas a veces nosotros podemos ver, podemos tantear más o menos a veces la respuesta, ¿verdad? Va a dar tipo 6.000 o algo así, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, no sé si hay otro problema aquí que quieras revisar. Hicimos el 28 también, ¿verdad? Donde básicamente tuvimos que utilizar Taylor, el teorema de Taylor. No han visto cálculo, pero sí les resolví ese problema para que no estuvieran dudosos de cómo que sale eso. ¿Alguno más de acá o pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente capítulo. ¿Qué dicen? ¿Pasamos al siguiente? Bueno, podríamos haber hecho este, pero quizás ahí se los dejo a ustedes para que lo hagan. eh, y un medio punto el primero que lo presente en el grupo correctamente, ¿no? Vamos a dejar ahí el 32 para que ustedes lo hagan. Pues, yo creo que los trucos, las técnicas que les he enseñado, pues facilitan un poco la, la- la solución de ese problema. Realmente técnicas es interesante porque, bueno, técnicas para participar en clase, resolver problemas en clase, resolver problemas de la tarea, resolver problemas de un examen. Las técnicas varían, ¿verdad? Es algo que se puede ver con más detalle. Bueno, del capítulo 10, ¿qué problemas quieren que resuelva? El 12. Ok, veamos el 12 entonces. Vamos a ver. Con el objeto de tener disponibles 8.000 el 1 de junio de 1970, se tendrán que hacer depósitos iguales cada 6 meses en un fondo que paga el 5% semestralmente. Determinar el importe del depósito requerido. Bien, cada semestre estamos, bueno, hoy sí que han abundado los problemas de los semestres. Ha sido una temática popular el día de hoy. Entonces, se quiere tener aquí, yo puedo decir T igual a 0, que sea el 1 de junio de 1970.
y podría ir -1, -2, -3 y así, pues hasta un -n, ¿verdad? Podría hacerlo así. Me convendría hacerlo así. Yo quiero acumular 8,000. Se tendrán que hacer depósitos iguales. Depósitos iguales X podrían ser, ¿verdad? A un fondo que paga el 5% semestralmente. El interés es del 0,05 entre 2, es decir, 0,025. Entonces, bueno, sí, lo podemos dejar así. Lo podemos dejar así. Yo creo que es un poco novedoso el hecho de que esté aquí ocupando números negativos. Se pueden hacer de otras formas. Pues, y lo que tengo que hacer es pasar, vamos a ver. Solo tengo una pregunta acá. Determinar el importe del depósito requerido. Se tendrán que hacer depósitos iguales cada 6 meses. Ahora, la única pregunta que yo tengo es si se hace un pago en T igual a 0, es decir, también el 1 de junio. Yo creo que sí. Y aquí es donde les menciono, ¿verdad? Que entra también la forma y cómo, pues yo creo que sí. La forma en cómo redactan los autores, ¿verdad? Entonces, aquí hay una ambigüedad en el sentido que si fuera un problema así, que de la nada, que sale de la nada ahí, pues sí, se puede entender de que se hace un pago entre igual a 0 y también se puede entender que el último pago se hace entre igual a -1. Ahora, pensando un poco en el autor, en los problemas que hemos visto, diría que entre igual a 0 se hace un pago. Eh, Sin embargo, en un examen ahí no hay problema, ¿verdad? Porque usualmente los pagos, bueno, la reacción es mucho más concisa y exacta, ¿verdad? Eh, y además que pueden hacer preguntas ahí por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, bueno, pues realmente no hay mayor. Ahora, pues ya está un poco claro, ¿verdad? Es 8,000, tiene que ser un valor futuro. Pues, ¿cuántos de estos pagos? Bueno, n de ellos, n+1, porque aquí hay de 1 a n. Quizás a este le voy a poner -n-1, ¿verdad? De tal forma que hay n pagos. Entonces noten de que como empieza en t igual a 0, si yo le pongo a ese -n, habrían n+1. Pero en estas cositas hay que tener cuidado, ¿verdad? Lo he puesto hasta -n-1 para indicar de que hay n pagos. Y ahora sí, a una tasa del 0,025. Un momento, aquí hay dos variables. Vamos a ver. Aquí hay dos variables. No, he hecho todo este trabajo y no me había dado cuenta que hay dos variables. Eso quiere decir de que hace falta algo en el problema. Mm, Porque una variable es x y otra variable es n. Tenemos la respuesta, ¿verdad? Es decir, que nosotros podríamos cambiar el problema de tal forma que nos damos x y lo que vamos a hallar es n.
Quiero ver qué más se puede hacer. Pues eso sería aquí la cosa. Realmente había olvidado, no había puesto una nota, ¿verdad? De que aquí hay dos variables. Entonces, lo que se puede hacer es ocupamos la respuesta y hallamos n. Entonces, y hallamos la fecha. Entonces, vamos a cambiar problema porque no hay de otra, ¿verdad? Aquí realmente no hay de otra. Entonces, cambiar problema. Hace falta un dato. Entonces, ¿en qué fecha? Y este problema es un poco más complicado. Así de que, pues, está bien. ¿En qué fecha hay que iniciar a depositar? Eso está un poco más difícil, ¿no? Entonces, de esta ecuación, bueno, ya sé de que eso sería 1 menos 1.025 a la menos n entre 0.025. Ya tengo el valor de x. Entonces, lo que yo puedo hacer es despejar 1.025 a la menos n. Ok, entonces hagamos eso. Ya utilizando la respuesta ahí, 8.000 multiplicado por, dividido por, perdón, 484 con 30 centavos, 16.52 aproximadamente, pero utilicé todos los decimales, ¿verdad? Ahora mi objetivo es despejar 1.025 a la menos n. Multiplico por 0.025 y ya tengo la cantidad. Complemento de 1, ya habíamos hablado de complemento de 1, ¿verdad? Y obtengo que 1.025 a la menos n es 0.587032. Entonces, pues al aplicar logaritmo, pues sería logaritmo natural. Bueno, pongamos el ln, ¿verdad? Aunque si yo pongo log, también me refiero a logaritmo natural. 0.587032 entre logaritmo natural de, como aquí sería menos n por logaritmo natural de 1.025 y ahí hay un menos, ¿verdad? Pues vamos a ver logaritmo natural de la respuesta anterior de ans entre logaritmo natural de 1.025 por menos 1 y obtenemos 21.57. Uf, esto no se ve muy bien. Tendría que ser n, tendría que haberme salido un número casi que entero, un número cercano a un número entero. Entonces, quizás el último pago se hace en n-1. Bien, si fuera ese el caso, quiero probar acá. Tendría 8.000 igual a, pues a x. Ay, aquí le puse a. Y ese es un gran error. Esto es S. Esto es S. Entonces, con razón hay un problema. Entonces, bueno, pues eso es S. Confundí ahí algo. Eh, quizás ese es el error, ¿no? Entonces, esto es 1.025 a la n menos 1. Entonces, vaya, cambiamos un poco entonces los cálculos. 8.000 entre 484 con 30 multiplicado por 0.025. Ya no es complemento de 1, sino que le tengo que restar 1. Y ahora, eh, bueno, tuve aquí un error, tengo que volverlo a hacer. 8.000 entre 484 con 3 centavos. Vi que era un error porque me dio un número negativo, ¿verdad? Por 0.025. eh, de hecho es sumarle 1. Entonces, vamos a ver, todo esto está correcto. Y luego acá, 1.41.
29.67. Aquí realmente voy a ocupar todos los números que me dé la calculadora. Con logaritmo natural, pues abajo no cambia lo que tenía que poner, sino que cambia solamente esta parte de arriba a 1.41, 29.67, etcétera. Entonces, hoy sí me debería dar un número que sea cercano a un número entero. Vamos a ver, logaritmo natural de 1.025. Ok, aproximadamente 14. ¿Está bien? Entonces, de hecho, al aproximar al tercer decimal, tengo 14. 14, 14 semestres, ¿verdad? Entonces, 14 semestres, pero estos son 12 años. Entonces, en qué fecha sería donde hay que depositar? Bueno, 12 años antes de esto, 1 de junio de 1958. Ahí está. Pues al hacer el cambio, tuvimos que cambiar el problema, ¿verdad? Porque habían dos variables. Entonces, ya sea, pues me daban la fecha para N cuando se hace el primer pago, o ya sea eh, me dan cuánto vale X y el objetivo sería calcular cuándo se hace el primer depósito. Entonces pueden ver que logré interpretar correctamente de que en T igual a cero también iba a haber un pago, ¿verdad? Entonces, eh, porque esto pues dio bastante cercano a un número entero, ¿no? Entonces, estamos bien, estamos bien. Entonces, sí, ahí realmente, con los datos que se daban, no era posible resolver. Pues vamos a hacer entonces una nota en ese problema. Perdón, que abrirlo con Post-it Reader. Yes, problema 12. Entonces aquí falta un dato. Entonces, a ver cómo le ponemos acá. Pues sí, falta la fecha de la primera. Bueno, pues sugerencia, utilizar, utilizar la respuesta para calcular la fecha del primer pago. El primer pago se realiza el último en t igual a 0. Vamos a ver, sugerencia, utilizar la respuesta para calcular la fecha del primer pago. Se realiza el último en t igual a 0. Y ya con eso ya tenemos todo eso pues, bien definido. En efecto, estamos cambiando el problema, ¿verdad? A uno un poco más complicado, pero está bien. Aquí está, ¿ve? Ya sale acá. Sugerencia de utilizar la respuesta para calcular la fecha del primer pago. Se realiza el último pago igual a 0. Me parece que puse una O. Vamos a ver, ¿puse una o puse un 0? Open with Box Reader. Vamos a ver.
Ok. A ver, no me deja ver. Este es bien chato. Por eso es que parece una O. Bueno, ahí está. Ok, ahí está el 12. Entonces, sí, faltaba un dato. No era posible resolverlo, así de que cambiamos el problema a un problema más interesante. Entonces, y ahí también ya pusimos la aclaratoria de que en t igual a cero hay un pago. Ok, fue una buena selección esa para trabajar. Vamos a ver qué otras quieren que revise. El 26. El 26. Vamos a ver. Van quedando unos 20 minutos. Después de esto tenemos que pasar a lo de Villalobos. Tratar de ver aunque sea un par de problemas. Vamos a ver. M compró una granja con valor de 25.000, pagó 12.000 iniciales y acordó pagar el saldo con intereses al 3% mediante pagos anuales de 2.000, tanto tiempo como fuera necesario, y un pago final menor un año más tarde. Justamente después del tercer pago anual, los documentos firmados por M se vendieron a un inversionista que esperaba ganar el 3,5%. ¿Cuál fue el precio de venta? Ok, este es un problema un poquito más complejo, puede involucrar varios pasos. Vamos a ver, pagos anuales. Estamos hablando de años. Entonces, en T igual a cero, la granja cuesta 25.000. Pagó 12.000 iniciales. Ah, pues, vamos a poner nada más 13.000, porque pagó 12.000 iniciales. Y el saldo con intereses al 3%, ya que tenemos, pues, pagos anuales. Ay, ahora pagos de 2.000, tantos como sea necesario. Entonces, vamos a llegar ahí hasta un N y finalmente, pues, en tiempo N+1 hará un pago eh, menor a 2.000. Hasta N estará pagando 2.000 y luego un pago menor. Luego dice, justamente aquí se puede resolver este problema. Entonces, nosotros podemos hallar M. Ahí pues de la misma, una forma similar acá, ¿verdad? Solo que aquí sí sería valor actual. Nuestro n quedaría como una decimal. Entonces, por ejemplo, si sale 27,5, ¿verdad? Entonces ponemos que n es igual a 27 y luego en 28 vemos un pago menor. Pero aquí hay realmente un truco que nos puede facilitar todo porque dice justamente después del tercer pago anual, ¿ok? Entonces se hace el tercer pago por 2.000 también. Los documentos firmados por M se vendieron a un inversionista que esperaba ganar el 3,5%. Justamente después del tercer pago anual. Básicamente el terreno, ¿verdad? Lo vende a un inversionista que espera ganar el 3,5%. Vamos a ver esa parte.
Claramente, como primer paso, podríamos hallar cuánto vale n y hallar cuánto vale este x, este último pago menor que hay que realizar, ¿verdad? Yo quiero ver si es posible hacerlo sin calcular eso. Ahora, cuando dice que él quiere ganar el 3,5%, la venta de la casa, perdón, de la granja, se intenta ganar intereses del 3%. Bien, ¿qué pasaría si nosotros ya tenemos n y ya tenemos x? Dice que justamente después del tercer pago anual, los documentos firmados por M se vendieron a un inversionista que esperaba ganar el 3,5%. Entonces, bueno, después de esto se vendió a un inversionista, pero la situación aquí es que con los pagos remanentes que hacen falta, pues o sea, la situación es como que, vaya, él me compra la granja, ¿verdad? Paga los 12,000 iniciales y los otros pagos ahí están indicados, ¿verdad? Pero probablemente después ya no tuvo suficiente dinero para hacer los pagos y lo que va a hacer es venderle la granja, los documentos, ¿verdad? A un inversionista y el inversionista le dice, bueno, ok, sí, te compro la, pues la granja donde todavía hay que hacer una serie de pagos, ¿verdad? Pero en este caso te daré una cantidad en la cual espero ganar 3,5%, es decir, que la va a comprar por menos, por una cantidad menor. No está tan fácil esto. O sea, que realmente hay que darle un poco de pensamiento. Vamos a ver si lo logro sacar en ese mismo momento. Si no lo vemos, se los pongo después en el chat. Vamos a ver. ¿Cuánto es el saldo insoluto en t igual a 3? Lo puedo calcular con bastante facilidad eso, ¿verdad? El saldo insoluto en t igual a 3. Y el saldo insoluto, pues si yo le resto 3,5%, el inversionista estaría ganando esa cantidad. Veamos, quizá por ahí va. Entonces, saldo insoluto en t igual a 3. Sería básicamente 13,000. O sea, los pagos que hizo tendría que utilizar como fecha focal t igual a 3. Entonces, 13,000, luego pues con los intereses al 3%, ¿verdad? 1,03 al cubo menos 3 pagos de 2,000. Valor futuro a una tasa del 3%.
Bien, calculamos aquí el saldo insoluto. 13.000 por 1.03 al cubo menos 2.000 multiplicado por 1 más 1.03 al cubo menos 1 entre 0.03. Y obtengo ahí 8.023 con 65. Bien, ese es el saldo insoluto. Lo que hace falta para pagar ¿cómo se llama? Lo que hace falta en t igual a 3 para pagar la granja. Pero si a esto yo le resto el 3.5%, entonces, quiero ver, creo que tendría que ser X con más el 3.5%. Vamos a ver, igual a esa cantidad. Entonces, vamos a ver, el inversionista espera ganar 3,5%. Si la ecuación tendría que ser entonces que a X, si yo le aumento el 3.5%, llegará a esa cantidad. Entonces, X sería igual a la cantidad que ya tenía entre 1.035. Yo obtengo 7.752,32. Con 32. Vamos a ver. No es lo que está ahí, pero está un poco cerca. Vamos a ver si hubiera hecho 8.023,65 por 1 menos 0.035. Da una cantidad más parecida a lo que está acá. También el problema aquí también que esto que espera ganar el 3,5% también se puede entender de una forma distinta. ¿Cuándo espera ganar ese 3,5%? ¿Será en n más 1? O aquí lo que estoy haciendo es que está ganando el 3,5% en t igual a 3. Y realmente ese problema tendremos que verlo más tarde. Bien, vamos a dejar el problema 26 para más tarde porque el tiempo básicamente nos está pasando aquí. Entonces aquí hay que revisar, ¿no? Hay que revisar aquí. Vamos a resolver entonces un problema de Villalobos. Vamos a ver si quedan chances para hacer dos. Aquí hay más problemas, ¿verdad? Creo que es el capítulo 5. Vamos a ver. El capítulo 5. Aquí ya pasamos al 6. Bien. A ver si está del capítulo 5. No sé si hay algún problema de estos que quieran que revisemos.
Aquí hay una pregunta, la estaba viendo la primera pregunta, ¿de qué cantidad es el pago mínimo para disponer de 7.200 cada mes por tiempo ilimitado? No, los intereses son de los 8.7% mensual. Vaya, estos problemas van a entrar en el parcial y no habíamos visto la forma de resolverlos, pero realmente es un conjunto de problemas más sencillos. Pues es necesario que revisemos ahorita, pues, cómo se resuelven estos, ¿no? Supongamos que no fuera un tiempo ilimitado, sino que fuera hasta un tiempo N, ¿no? ¿De qué cantidad es el pago mínimo para disponer de 7.200 cada mes? Entonces, estamos hablando de meses, da igual a cero. Entonces, una cantidad de X para poder disponer de 7.200. T igual a 1, 2, 3, al infinito. 7.200. Hay varias formas de resolver este problema. Vamos a ver un enfoque. Primer enfoque. El primer enfoque es que, bueno, para que sea ilimitado, 7.200 tiene que igualar la cantidad, pues los intereses generados mensualmente por X. Entonces aquí tenemos una tasa del 0.087 entre 12. Vamos a ver si eso es alguna fracción pequeña. 0.087 entre 12. Obtengo que esto es 0.00725. Muy bien. Bueno, entonces, pues X por la tasa de interés es igual a los intereses. Entonces, X por 0.00725 tendría que ser igual a estos intereses de 7.200. Y de aquí, pues, hallo X, que simplemente sería 7.200 por puntos entre 0.00725 y obtengo una cantidad un poco grande, 993.103,45 centavos, pero tiene sentido porque con una tasa, digamos que no muy alta, pues qué cantidad tengo que yo poner para que perpetuamente, esta es una perpetuidad, como son pagos hechos por ilimitadamente, es una perpetuidad, que básicamente es una anualidad ilimitada para siempre. Una anualidad ilimitada. Esa es una perpetuidad. Entonces, ojo, que eso también podría venir en el examen, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de problemas son los más sencillos. Ahora, sería bueno checar esta respuesta, ¿verdad? Vamos a abrir esto con Office Reader para ver si comparamos la respuesta.
43, 57, por aquí estamos. 993,000 con 103. Ahí está. Y 45 centavos. Exactamente lo que está ahí. Porque al final solo es una división. Es esta división de 7,200 entre 0.00725, ¿verdad? Esa es una forma de pensarlo y esta es la forma que yo les, ¿cómo se llama? Aquí básicamente aquí está la expresión, la fórmula, ¿verdad? Pero a mí no me gustaría que memorizaran la fórmula. A mí lo que me gustaría es que ustedes entiendan la justificación, ¿verdad? Porque con esta justificación logras hallar esto. Un segundo enfoque que podríamos ocupar para esto, un segundo enfoque es, bueno, supongamos que fueran n pagos, entonces X sería igual a 7,200 por valor actual, n de ellos, a una tasa del 0.00725. Pero, bueno, este enfoque, digamos que necesita un poco de cálculo. Y aquí voy a poner X sub n, indicando de que, pues, de que se hacen n de estos 7,200 pagos, ¿verdad? O sea, de estos pagos de 7,200. Y esto es 1 menos 1 menos 1.00725 a la menos n entre 0.00725 xn. Entonces, no han visto cálculo, ¿verdad? Pero aquí les voy a enseñar un poco. Límite, cuando n tiende al infinito, vamos a aplicar límites a esta expresión. Y la pregunta es, cuando yo aplico límites a esta expresión, ¿a qué número tiende? Ahora, para no hacer la historia larga, como este número es mayor que 1 y la potencia es negativa, o sea, yo podría elevar este número, hagamos ahí algunas pruebas, podemos hacer algunas pruebas, ¿no? 1.00725 a la menos 10. ¿Y cuánto da esto? Me da 0.9303. ¿Qué tal si nosotros lo elevamos a la menos 50? O sea, al final, la idea es a qué número tiene cuando pongo infinito. Y ahora es 0.6984. ¿Qué tal si le pongo ahora, vamos a ver un número grande, a la menos 500? Sí, lo logro hacer la calculadora. A la menos 500 y obtengo 0.02699, etcétera. Entonces, ¿a qué número creen de que tiende 1.00725 a la menos n? Vamos a ver. ¿Alguien distinto a Saraí? ¿Medio punto? ¿A qué número creen que tiende 1.00725 a la menos n? Si n tiende a infinito. Aquí ya hemos hecho algunos ejemplos. Empíricamente, realmente no es matemáticamente aquí, ¿verdad? Sino que empíricamente, porque la verdad que se necesita ver la formalidad del cálculo, pero estamos viendo ya eso de una forma un poco más, un poco informal, pero que está bien, ya cuando lleguen con Cecilia, ya, ya vas a ver, ya no va a haber mucha novedad, pero ni modo, pues bueno, no sé, Hacer. alguien tiende a cero, exacto, eso es, tiende a cero. A ver, ¿quién AV. participó? Yo. AV. 20003. Sí. Bueno.
Muy bien. Ahí está ya. Entonces, tiende a cero. Y esta XN converge. Así que converge a un número X. Y noten que converge a 7200 porque como este converge a cero, perdón. Entonces aquí solo tengo uno en el numerador. Entonces solamente tengo 7200 entre 0.00725 y ya habíamos visto que esto es 7200 entre 0.00725, que es igual al número que está aquí. No es necesario que lo vuelva a hacer en la calculadora, ¿verdad? 993.103,45 y bueno, pues ahí está. Dos formas de hacerlo. Eh, ya sea ustedes ven que X por su interés es igual por su tasa de interés es igual al interés, o este pago, ¿verdad? De 7.200, que ese 7.200 tiene que ser ese interés precisamente, o que nada más es 7.200 entre la tasa por periodo. Pues dos formas de hacerlo. Yo creo que hay incluso una tercera forma de hacerlo. Sí, hay una tercera forma de hacerlo porque como esto se repite infinitamente, entonces lo que hago es desplazarlo, por ejemplo, un periodo y lo resto y de ahí pues trabajo con eso y obtengo la misma expresión. Pero bueno, pues ya sería un poco exagerado ya intentar una tercera, un tercer enfoque, ¿verdad? Al final con dos técnicas pues está bien y el tiempo no nos alcanza para más, lastimosamente. Entonces, bueno, voy a revisar ese problema. Entonces, quedó ahí un problema también. Si lo resuelven y lo muestran en el grupo, también hay medio punto por este. Entonces, pero si yo lo hago primero, pues ese medio punto ya no estaría. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Nos quedan un par de minutitos nada más. ¿Alguna pregunta por mañana? 10:30. Entonces, lo novedoso quizá es que probablemente la serie, la parte ¿cómo se llama? De las revisiones quedaría a otra hora. Ahí les estaría poniendo en el grupo, ¿verdad? Eh, no sé a qué hora voy a terminar, en la tarde, mañana. Entonces, bueno, pues ahí estamos entonces. No sé, ¿alguna pregunta ahí? Ok, bueno, entonces nos quedamos hasta acá y pues espero que logren estudiar bien para mañana, que ya hayan estudiado, que no empiecen el día de hoy, pero voy a estar ahí pues hasta las 10 de la noche. Me pueden enviar por hoy, ¿verdad? Me pueden enviar hasta las 10 de la noche si tienen preguntas. Bueno, pues así quedamos y nos vemos el día de mañana y en el examen. Pasen buenos días.